En esta presentación veremos conceptos que incluyen el módulo 3 del curso de metabolismo fosfocálcico. En este caso veremos la regulación del metabolismo fosfocálcico y las variables bioquímicas relacionadas a este metabolismo. Veamos la parte 1 que incluye la regulación del metabolismo fosfocálcico. El sistema endocrino, la regulación autócrina y la regulación parácrina son las encargadas de mantener gran parte de la homeostasis dentro de nuestro organismo. Veamos un breve resumen sobre estos tres tipos de regulación. Las glándulas de secreción internas, como por ejemplo la adenohipófisis, producen hormonas que pueden actuar sobre ciertas células. Lo mismo ocurre a nivel de los tejidos. Hay células que pueden producir citoquinas que pueden actuar sobre células del mismo linaje o sobre células distintas. La regulación parácrina, específicamente, es aquella en la cual un tipo especial de células genera moléculas, habitualmente del tipo proteica, que actúan sobre células de linajes distintos. En este caso la citoquina no necesariamente tiene que circular por sangre y puede actuar de manera local. La regulación autócrina comparte ciertas características con la regulación parácrina. Las citoquinas, producidas por un tipo especial de célula, en este caso actúan sobre células del mismo linaje y sin circular a través de la sangre. La regulación endocrina es aquella en la cual la molécula que actúa es una hormona que es producida por glándulas de secreción interna que se encuentran a distancia de las células blanco. Por lo tanto, la hormona debe llegar desde la glándula de secreción interna a los tejidos a través de la circulación sanguínea. En este breve resumen vemos las principales células blanco y las principales glándulas de secreción interna involucradas en la regulación del metabolismo fosfocálcico. Por un lado tenemos el hipotálamo, que secreta factores liberadores o inhibidores que actúan sobre la hipófisis, secretando una gran cantidad de hormonas que van a hacer efecto. Por un lado tenemos la hormona de crecimiento. Esta hormona tiene dos formas de acción. Por un lado, puede actuar sobre hígado y otras células, produciendo la liberación de una segunda hormona conocida como IGF-1, que va a hacer su acción sobre el hueso. Por otra parte, la hormona de crecimiento puede actuar directamente sobre el hueso. Otras hormonas producidas por la hipófisis son las gonadotrofinas, LH y FSH, que actuando sobre ovario estimulan la liberación de estrógenos que tiene acción sobre el hueso. Otras glándulas de secreción interna, como las tiroides, secretan entre las hormonas la calcitonina. La calcitonina es una hormona que tiene acción directa sobre el hueso, pero también acción sobre el riñón, regulando el metabolismo fosfocálcico. Las glándulas paratiroideas secretan paratormona. Paratormona es una proteína que también puede tener efectos sobre el riñón o sobre el hueso. En su acción sobre el riñón puede estimular la liberación de una hormona conocida como calcitriol, que es un metabolito activo de la vitamina D que tiene acciones sobre el intestino. El páncreas, endocrino, por su parte, entre sus hormonas produce la insulina, que también tiene un marcado efecto sobre el tejido óseo. El tejido óseo tiene células y sustancia intercelular. ¿Cuáles son las principales células del tejido óseo? En este corte histológico podemos ver claramente los tres tipos de células. Los osteoclastos, que son células multinucleadas. Los osteoblastos, que se encuentran depositados sobre la matriz ósea, generalmente formando línea, teniendo un citoplasma abundante y un núcleo. Y los osteocitos, que se encuentran incluidos en lagunas dentro de la matriz ósea.
El remodelado óseo, que es el cambio del tejido óseo ya formado, tiene dos partes: la resorción o remoción de tejido óseo y la formación de nuevo tejido. Este proceso de remodelado óseo es el que reemplaza tejido óseo existente por tejido óseo nuevo. Por otro lado, el modelado óseo, como se ha visto en otros módulos, es el proceso por el cual el hueso cambia de forma y crece. ¿Cómo se relacionan las células del tejido óseo? Estas células se pueden relacionar entre sí a través de regulaciones autócrinas, parácrinas o endócrinas. Hay hormonas que pueden actuar sobre las células produciendo estimulación o inhibición. Y otras células, por ejemplo, como el osteoblasto, puede producir citoquinas que tienen efectos inhibitorios sobre células óseas o bien efectos estimulatorios. Los osteocitos, por su parte, pueden producir también citoquinas que pueden actuar sobre otras células. Por lo tanto, la regulación del funcionamiento de las células óseas es un complejo mecanismo que veremos a continuación. Las células óseas producen numerosas sustancias, pero ¿cuáles son las principales sustancias producidas por estas células y relacionadas a la resorción? En primer lugar, los osteoclastos producen una cantidad de moléculas, entre las que tenemos la fosfatasa ácida tartrato resistente, la catepsina K, la deoxipridinolina, los CTX y los NTX. Por otro lado, los osteoblastos producen RANKL y osteoprotegerina. Estas sustancias en general están relacionadas a la resorción y no necesariamente son producidas por las células, sino que pueden ser producto de la acción de las células sobre la matriz ósea. Las sustancias relacionadas a la formación ósea básicamente están involucradas con respecto al osteoblasto. Y estas moléculas son la osteocalcina, la fosfatasa alcalina, los propéptidos N-terminales del colágeno y los propéptidos C-terminales del colágeno. Las principales hormonas relacionadas al metabolismo fosfocálcico, como vimos en un esquema anterior, son la hormona paratiroidea, la calcitonina, el calcitriol, hormona de crecimiento, estrógenos, andrógenos e insulina. Y las principales citoquinas relacionadas al metabolismo fosfocálcico son el IGF-1, el RANKL, la osteoprotegerina, el Transforming Growth Factor Beta, interleuquina 1, interleuquina 6, las proteínas morfogenéticas del hueso, las proteínas Wnt y la esclerostina. ¿Cuáles son los principales órganos involucrados en el metabolismo fosfocálcico? Los podemos ver en este esquema. En primer lugar, tenemos el hueso, en el cual vemos un corte histológico y las células que mostramos anteriormente. Este compartimiento representa el plasma, donde se van a reflejar los efectos de los diferentes órganos relacionados al metabolismo, el riñón, el intestino, ovario, páncreas, hipófisis, tiroides y paratiroides. Y en este esquema vemos las principales hormonas. El páncreas produce insulina, hipófisis, hormona de crecimiento, célula C de tiroide, la calcitonina, glándulas paratiroides, paratormona, IGF-1 y estrógeno. En esta diapositiva explicaremos el código que se utilizará de acá en adelante para explicar los mecanismos de regulación. Cuando veamos una flecha continua, estamos indicando un proceso. En este caso, el páncreas produce insulina. Cuando veamos una flecha con línea de puntos, estaremos diciendo de que la hormona de crecimiento, en este caso, estimula la producción de IGF-1.
una flecha amarilla, ya sea para arriba o para abajo, está indicando un aumento de la calcemia. Mientras que una flecha roja, hacia arriba en este caso, está indicando que la calcemia aumentó como consecuencia de algún proceso. Una doble flecha está indicando de que el proceso ocurre en ambos sentidos. En este caso es que parte del calcio del plasma puede ir al riñón o ser reabsorbido. Una línea de puntos con un guión está indicando un proceso inhibitorio. En este caso estamos indicando que el estrógeno inhibe el intercambio de calcio entre el plasma y el hueso. Y una doble flecha, con una flecha más grande hacia un lado que hacia el otro, está indicando de que, si bien el proceso es reversible, en la situación que analizamos es más importante el proceso hacia la izquierda que hacia la derecha. Este es un resumen del código que utilizaremos. Proceso químico o secreción, flecha continua, estimulación, flecha con línea de punto, inhibición, línea de puntos con guión, proceso reversible de igual magnitud, flecha con dos puntas de flecha igual, proceso reversible de mayor magnitud hacia la izquierda, flecha hacia la izquierda mayor que hacia la derecha. Flecha amarilla, cambio de una concentración que determina el inicio de un proceso homeostático, y flecha roja, cambio de una concentración como consecuencia de un proceso homeostático. Veamos los efectos principales de las hormonas sobre el metabolismo fosfocálcico. Comencemos con la insulina. Las células betas de los islotes de Langerhans del páncreas producen insulina. La insulina estimula la liberación de IGF-1, el que es capaz de estimular la proliferación y diferenciación de osteoblastos. Como el osteoblasto es la célula encargada de formar hueso, eso determinará que a nivel del intercambio de calcio entre el plasma y el hueso haya un mayor intercambio hacia el lado del hueso que la salida de calcio hacia el plasma. En resumen, el efecto de la insulina sobre el metabolismo fosfocálcico aumenta la actividad osteoblástica, aumenta la formación ósea, aumenta la masa ósea. La falta de insulina o respuesta a esta produce aumento de los productos de glicosilación de proteínas a nivel general. Estos productos también aparecen a nivel óseo y alteran la estructura del tejido óseo. El efecto de la hormona de crecimiento sobre el tejido óseo se puede interpretar en este esquema. La hipófisis genera hormona de crecimiento que estimula la liberación de IGF-1, que también tiene efecto estimulador a nivel de los osteoblastos, determinando, a igual que la insulina, la incorporación de calcio al hueso. En resumen, el efecto de la hormona de crecimiento sobre el metabolismo fosfocálcico aumenta la actividad osteoblástica, aumenta la formación ósea y aumenta la masa ósea. El efecto de la calcitonina sobre el tejido óseo y en general sobre el metabolismo fosfocálcico. La concentración de calcio en sangre es la determinante de las modificaciones de la secreción de calcitonina. Cuando se produce un aumento de la calcemia, este cambio determina a nivel de las tiroides una secreción de calcitonina. La calcitonina tiene básicamente dos efectos. Por un lado, un efecto inhibitorio a nivel de los osteoclastos, disminuyendo la resorción ósea. Por otro lado, tiene un efecto a nivel renal, determinando una mayor excreción de calcio por orina y aumentando la calciuria. Este efecto de la calcitonina a nivel renal se produce por disminución del proceso de reabsorción a nivel de los túbulos renales. Como consecuencia de una mayor excreción de calcio por orina y una disminución de la salida de calcio por disminución de la actividad osteoclástica, determina que la calcemia disminuya como respuesta al primer estímulo de aumento de la calcemia.
En resumen, el efecto de la calcitonina sobre el metabolismo fosfocálcico disminuye la actividad osteoclástica, disminuye la resorción ósea como consecuencia, disminuye la reabsorción renal de calcio. Como consecuencia de ambos, se produce una disminución de la calcemia y un aumento de la calciuria. Veamos el efecto de la paratormona sobre la calcemia y sobre el metabolismo fosfocálcico en general. El estímulo que libera la hormona paratiroidea es la disminución del calcio plasmático. Esta disminución del calcio es sensada por receptores de calcio ubicados en las células de las glándulas paratiroideas que secretan paratormona, determinando un aumento de su concentración. La paratormona tiene básicamente dos efectos. Por un lado, actúa sobre el tejido óseo, estimulando los osteoblastos, donde se encuentran sus receptores, que liberan una citoquina conocida como RANKL, la que estimula los osteoclastos. Por lo tanto, en la presencia de hormona paratiroidea, los osteoclastos se activan, aumenta la resorción y prevalece la salida de calcio respecto de la incorporación. Por otro lado, la paratormona, capaz de actuar sobre el riñón de dos maneras. Por un lado, estimula la reabsorción de calcio a nivel de los túbulos renales, determinando una mayor entrada de calcio desde el riñón hacia el plasma con respecto a la excreción. Esto determina una disminución de la calciuria. Pero por otro lado, es capaz de activar una enzima, la 1,25-hidroxilasa, que transforma el 25-hidroxivitamina D en su metabolito activo, que es el calcitriol, el cual estimula a nivel de los enterocitos en el intestino la absorción de calcio. Como podemos ver, las tres acciones: mayor entrada de calcio desde el hueso al plasma, mayor entrada de calcio del riñón al plasma, mayor entrada de calcio del intestino al plasma, determina un aumento de la calcemia como respuesta a la hipocalcemia inicial. Pero la paratormona también tiene efectos importantes sobre la fosfatemia. Una disminución de fosfatemia va a producir una liberación de paratormona. La paratormona, como vimos recién, estimula los osteoblastos para que aumente la actividad de los osteoclastos, lo que aumenta la resorción y producirá no solo la salida de calcio, sino ahora también la salida de fosfato. Por otro lado, la paratormona tiene un efecto diferente a nivel del riñón. Es un proceso inhibitorio en el proceso de reabsorción de fosfato. Por lo tanto, en presencia de paratormona, tendremos una pérdida de fosfato por orina, produciendo un aumento de la fosfaturia. A su vez, la paratormona, al estimular el calcitriol es una hormona que sobre el intestino va a determinar un ingreso de fósforo desde el intestino. En resumen, el efecto de la hormona paratiroidea sobre el metabolismo fosfocálcico aumenta la actividad osteoclástica, aumenta la resorción ósea, disminuye la masa ósea, aumenta la reabsorción renal de calcio, aumenta la calcemia, disminuye la reabsorción renal de fosfato, disminuye la fosfatemia, aumenta la fosfaturia y aumenta la formación renal de calcitriol y aumenta la absorción intestinal de calcio. Los estrógenos, por su parte, tienen una acción importante sobre el metabolismo fosfocálcico que se puede resumir en este esquema. Los estrógenos son básicamente producidos por ovarios. El estrógeno tiene acción sobre células osteoblásticas del tejido óseo, lo que produce una citoquina en mayor proporción, que es la osteoprotegerina. La osteoprotegerina es una enzima que inhibe la acción osteoclástica. De esta manera, al inhibir la acción osteoclástica, la salida de calcio del hueso va a ser menor que la incorporación. Por lo tanto, la presencia de estrógeno va a favorecer la formación de la masa ósea. En resumen, el efecto de los estrógenos sobre el metabolismo fosfocálcico disminuye la actividad osteoclástica y disminuye la resorción ósea.